abuela? Resulta que había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Claro. Que vivía con su mamá. Sí, una señora muy buena. ¿Sí? Entonces un día su mamá le dijo a Caperucita: tienes que llevar estos pastelitos calientes a tu abuelita. Claro. Jorge y Graciela se conocieron al empezar la secundaria, cuando para ellos la infancia empezaba a ser un recuerdo. Además de ser titiriteros, los dos estudian teatro. Les encanta trabajar con alumnos de nivel inicial, porque para ellos todo es nuevo y fascinante. Esas primeras enseñanzas que la escuela propone tienen sus secretos y su propia historia. Rodeados de pares, los niños y las niñas se abren a un mundo diverso en el que descubren su dimensión social. Manuel se acuerda de sus primeros días en el jardín de infantes como si fuera hoy. Con sus compañeritos se pasaba horas jugando con masa y bloques de madera. Manuel quiere que cuando pasen los años, su hijo Franco pueda recordar su paso por el nivel inicial de la educación con la misma alegría que él. Las primeras instituciones dedicadas a la atención de la primera infancia se remontan a 1799, año en que el virrey Bertis creó la Casa de Niños Expósitos, dedicada a albergar a huérfanos, abandonados y sacrílegos. Una puerta especial de madera permitía recibir a los niños manteniendo el anonimato de quienes allí los llevaban. La educación institucionalizada para los menores de 6 años surgió ligada a la caridad y solidaridad con los más pobres. Esta característica se mantendría por mucho tiempo. Natalia es maestra en una sala de 4 años. En sus clases hay niños de diferentes orígenes, clases sociales y características familiares. Gracias a la escuela pública, todos ellos reciben la misma educación. Durante la segunda mitad del siglo XIX, tuvieron lugar los primeros intentos por estructurar la educación, en la que el nivel inicial ocupaba un lugar menor. Durante su presidencia, Domingo Faustino Sarmiento propuso un primer modelo de escuela para la primera infancia, basado en las cunas públicas y salas de asilo que había conocido en Francia. Definió el rol central que tendría la mujer en estas instituciones y la importancia que estos espacios podían cobrar como centros de inclusión social. En 1870, la educadora Juana Manso y su hija Eulalia Noroña fundaron el primer jardín de infantes público de la ciudad de Buenos Aires, en el que introdujeron el método freueliano. Federico Froebel era un pedagogo alemán, pionero de la educación inicial y la organización de jardines de infantes. Su propuesta fomentaba en el niño el deseo de actividad y de creación, mediante actividades y juegos que tenían en cuenta su desarrollo. 2 leyes sancionadas entre 1875 y 1884 le dieron un marco legal a la educación inicial. La Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires y luego la Ley Nacional 1420 de Educación establecieron la creación de jardines de infantes en las ciudades donde fuera posible equiparlos adecuadamente. Uno de esos jardines fue el que se anexó a la Escuela Normal de Paraná en 1884. Su directora era Sarah Eccleston, una de las maestras que Sarmiento había traído de Estados Unidos para introducir cambios en el sistema educativo. Con ella se inició en 1886 la formación especializada en educación inicial para maestras ya recibidas.
Esteban no recuerda muchos detalles de su época de jardín de infantes. Sin embargo, siempre tiene presente los días en que su abuelo Renato lo iba a buscar a la salida y lo llevaba a jugar a la plaza. A diferencia de su nieto, Renato, recién fue a una escuela a los 7 años. En las primeras décadas del siglo XX, el jardín de infantes todavía era para pocos. A partir de 1920, la educación argentina atravesó una etapa sin rumbo pedagógico definido en materia de educación inicial. La paulatina incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar hizo necesaria la posibilidad de tener un espacio donde dejar a sus hijos más pequeños, aunque fuera por algunas horas. Así, a los jardines de infantes se sumaron guarderías, salas cuna y jardines maternales. La intención de estos nuevos tipos de jardines era que estuvieran destinados a los hijos de familias obreras, ya que la clase alta y media alta disponían de recursos para educar a sus hijos en casa hasta entrar a la escuela primaria. En la ciudad de Buenos Aires, la primera de estas instituciones fue el Jardín Andrés Ferreira, fundado en 1928. Ana Malajovic es licenciada en Educación y especialista en Educación Infantil. El Jardín de Infantes se crea esencialmente a partir de la Ley 1420, que es la que establece que se van a crear jardines de infantes en las ciudades donde sea posible equiparlos adecuadamente y con personal especializado. Esto determina que desde el origen el jardín de infantes sea urbano y sea además para los sectores más privilegiados, porque se van a establecer centralmente como departamentos de aplicación de las escuelas normales y van a ser muy pocas las provincias que van a poder crear jardines en sus ciudades. Esta situación va a marcar el origen del jardín para un grupo de niños que van a tener esa oportunidad, y para los otros niños, los niños pobres, el jardín va a estar vedado. Para ellos van a estar los hogares maternales, las casas cunas, los que después se van a llamar las guarderías. Esto va a determinar que a principios del siglo XX, Leopoldo Lugones, que era un inspector de enseñanza, escribiera un informe al ministro de Educación reclamando el cierre de estas secciones de jardín de infantes de las escuelas normales, con la excusa de que en esas instituciones no se veían niños pobres, no se veían niños que necesitaran efectivamente de este tipo de institución. Chicos, ¿a qué les gusta jugar en el recreo? Es encantador recordar la escuela primaria y lo que uno esperaba después de las clases, los recreos. El recreo, ¿para qué usábamos el recreo los chicos cuando no nos dejaban sin recreo? Jugar a la pelota. Encontrarse a jugar a la pelota o el hecho de elaborar la idea. Es más, de contrabando ir armando más o menos los equipos. Teníamos una gran ansiedad porque llegara la hora del recreo. Los recreos eran infaliblemente en aquella inolvidable escuela número 1 para jugar a la pelota. Bueno, a mí en la primaria me gustaba hacer mucho en los recreos, juntarme con mis amigos. Como iba a un colegio que tenía un patio grande, podía correr bastante, y en la secundaria ya uno deja de jugar bastante y ya
empieza a charlar y cosas más relajadas. Me gustaba jugar con mis amigas al elástico y en general a la soga también. Me gustaba jugar al ping-pong. Había mesas de ping-pong en la escuela donde iba yo. Esperar el último recreo para la merienda. La merienda era lo más. El mate cocido con la galleta brillada era lo más. Ya te lo mostré. ¿Cómo era? Estaba la reina Bata. Está Sentada en un plato de plata. Martín es tornero y trabaja desde los 18 años. Hizo la primaria y la secundaria en una escuela pública. Oliverio es el primer hijo de Martín. Cada mañana le prepara el desayuno y lo lleva al Jardín Mitre, el mismo al que él asistió. Entre 1920 y 1930, durante las presidencias de Hipólito Yrigoyen y de Marcelo Torcuato de Alvear, llegaron al país las influencias de la corriente pedagógica llamada Escuela Nueva, que tuvo mucho impacto en la educación inicial. En 1935 se creó la Asociación Pro Difusión del Kindergarten. En 1937, la asociación inauguró el Instituto Sarah Eccleston, de formación para docentes de jardín de infantes. Uno de los puntos que se buscó estimular fue el aprovechamiento de espacios abiertos con presencias de plantas para darle al espacio educativo un entorno más natural. En la que fuera magnífica residencia de los Unzué, se inaugura el primer jardín de infantes. El presidente de la República, doctor Ortiz, su señora esposa y otras altas personalidades asisten al acto inaugural, en el cual es oportuno recoger estas palabras del doctor Kohl, ministro de Justicia e Instrucción Pública, a cuya labor entusiasta se debe gran parte de esta magnífica obra. El Jardín Mitre, creado en 1938 en la ciudad de Buenos Aires, es un reflejo de aquellos años. En 1942 debió trasladarse a un edificio más amplio en el que todavía funciona. A partir de 1946, durante los gobiernos peronistas, la educación inicial recibió un fuerte impulso. Esta etapa escolar comenzó a ser considerada como un derecho de todos los niños y las niñas. La educación pasó a verse desde un paradigma diferente en el que el Estado intervenía para equiparar derechos. De este modo, comenzó a implementar políticas sociales y a ofrecer la educación pública y gratuita como un factor de igualdad y una oportunidad de ascenso social. La Fundación Eva Perón creó los hogares escuela, establecimientos modelo que alojaron a niños y niñas de entre 4 y 16 años, huérfanos, abandonados, de familias de bajos recursos económicos, de madres trabajadoras o solas y de familias numerosas. En 1946, la sanción de la Ley Cimini en la provincia de Buenos Aires estableció que la educación preescolar debía comenzar a los 3 años de edad. Posteriormente, se decidió que la educación debía ser pública y obligatoria a partir de los 5 años. La infancia, la niñez, el asomar a la vida, es algo que queda por siempre grabado en nuestro corazón. Es la hora del juego inocente y de la franca algarabía que inconscientemente va forjando nuestro carácter para el mañana. Diariamente abre sus puertas a la niñez de Buenos Aires, esta ciudad en miniatura, única en el mundo por su concepción y su finalidad, dando albergue a más de 1000 niños internos y externos. El Jardín de Infantes se expandió en las décadas de los 50 y 60 como lugar de exploración e innovación educativa. Así comenzó un proceso basado en la psicología y en los estudios sobre la infancia y su subjetividad. Con la debida capacitación en institutos de formación, las maestras pasaron a estar tituladas en todas las salas.
En 1968 se publicó el libro Fundamentos y Estructuras del Jardín de Infantes de Eve San Martín de Duprat y Cristina Fritzsche. Este libro consolidó un nuevo modelo pedagógico vinculado al juego y la expresión y dejó atrás las lógicas asistencialistas y sanitaristas que habían primado hasta entonces. En 1973, durante el tercer gobierno peronista, se sancionó la Ley 20.582 sobre jardines maternales, que resultó un primer intento en el paso de la guardería al jardín maternal. Sin embargo, esta ley no fue reglamentada. En la norma se reconocía el jardín maternal como espacio de cuidado y enseñanza para los niños y las niñas de sectores de menores recursos. Según se establecía, las familias tenían participación en el directorio de los jardines y la responsabilidad de su coordinación iba a quedar articulada entre los ministerios de Educación y Acción Social. La década del 60 y mediados de la década del 70 fue una época de gran renovación pedagógica en el jardín de infantes. Se empezó a dar a los niños mucho mayor libertad, mayor autonomía, se empezó a reivindicar la capacidad de creatividad que tenían los niños. Todo esto se corta a partir de la dictadura. En la dictadura todo este movimiento queda totalmente congelado a través de un proceso de gran control acerca de qué se enseñaba y cuál era la forma de enseñanza en los jardines. En el año 78 se hace la transferencia de los jardines a las provincias, jardines que dependían del Consejo Nacional de Educación, y las provincias empiezan a organizar diseños curriculares. En la dictadura el currículum se establece como una forma de control marcando cuáles eran los objetivos que había que desarrollar en los niños con objetivos en función de pautas de conducta, y se estableció claramente qué podía cantarse, qué podía leerse. Hubo libros que fueron prohibidos en el jardín de infantes, libros de literatura infantil que hablaban de la solidaridad, que hablaban de la paz, que hablaban de la organización. Hubo un control ideológico fuerte acerca de cuáles eran los valores que se iban a transmitir en el jardín de infantes. Tras la recuperación de la democracia en 1983, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, el jardín de infantes cobró nuevo impulso. La mirada psicológica que se había impuesto en los años 60 dio paso a una concepción en la que prevalecía la mirada pedagógica. Se cuestionaron categorías como guarderías y preescolar y se avanzó en la consolidación de prácticas como partes de un nivel educativo propio e integral, el nivel inicial. En 1985 se crearon los jardines maternales en la ciudad de Buenos Aires. El Estado puso así a disposición de las madres trabajadoras un espacio formativo y no solo asistencial. A partir de 1985, las luchas docentes lograron incorporar esta figura a su estatuto para regular legalmente su tarea. Otra novedad fue la aparición de los primeros maestros varones, que de a poco fueron incorporados en las escuelas del nivel inicial. Si bien la función del nivel inicial se fue construyendo a lo largo del tiempo, la definición de objetivos y contenidos comenzó a concretarse hacia mediados de la década de los 90, cuando se establecieron los contenidos básicos comunes. Estos surgieron como consecuencia de la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, que estableció la obligatoriedad de la sala de 5 años. En el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional 26.606, que garantiza la existencia de instituciones para niños y niñas a partir de los 45 días de vida y la educación obligatoria y gratuita a partir de los 5 años de edad. Gracias a medidas como la asignación universal por hijo, entre otras, cada vez es mayor la cantidad de argentinos que en su primera infancia asisten a la escuela. De tapa dura o tapa blanda,
con hojas rayadas, cuadriculadas o blancas, con forro de papel araña o alunares, el cuaderno es un elemento que nos parece que estuvo desde siempre en la escuela. Sin embargo, hasta los inicios del siglo XX, el papel era demasiado caro y se escribía en pequeñas pizarras de madera, llamadas pizarritas. En 1926 se estableció la utilización de un cuaderno único en las escuelas nacionales. Allí debía escribirse todo, sin que el borrador pudiera corregir cada tarea realizada. El cuaderno sería un testigo de las tareas, la experimentación, los ejercicios de redacción, los problemas, los dibujos. Todo el trabajo de cada estudiante se vería reflejado en sus hojas. De acuerdo a los parámetros de la época, resultaba fundamental la prolijidad y la calidad de la caligrafía. Con los años se afianzó el uso del cuaderno de clase como principal herramienta de trabajo. A finales de la década de los 60 comenzaron a verse otro tipo de cuadernos y otros soportes, como los cuadernillos y las carpetas. En cualquiera de sus formas, el cuaderno de clases quedará por siempre guardado en la memoria de quienes pasamos por la escuela. Quiero que pensemos algo entre todos. ¿Por qué es importante la escuela pública? A ver, Goico. Ok, la educación pública es importante primero porque cualquiera tiene acceso a esa educación. Hice la primaria y la secundaria en escuelas públicas y la verdad que el nivel de enseñanza era muy bueno. Y después me parece que también la escuela pública lo que da es la posibilidad en un salón de reunir sin hacer diferencias de ningún extracto social, no tener ninguna discriminación de ningún tipo. Entonces también a uno le ayuda a evaluar un montón de cosas, a pesar de que por ahí en la primaria uno tiene una corta edad, pero me parece que eso está bueno porque también es la real dimensión de la sociedad, de lo que uno se va a encontrar afuera cuando termine su educación. Yo lo considero no solo un derecho, sino una obligación que tenemos los ciudadanos. El derecho del Estado de proveerla y nosotros de asistir. Me parece que es el futuro de cada país. Es importante que haya educación pública y gratuita para que todos tengamos acceso a la educación, que la formación es lo más importante del ser humano. Creo que la educación tiene que ser pública y gratuita porque es un derecho adquirido y que todos los chicos de este país deben gozar del mismo, ¿no? Me parece que es lo más adecuado. Una de las prioridades irrenunciables del Estado argentino es la necesidad de proteger y educar a todos los niños y las niñas del país. La educación inicial es un periodo esencial donde cada uno, desde muy corta edad, comienza a descubrirse como un sujeto con derechos y con identidad. Yo creo que es muy importante que la educación sea pública y gratuita porque eso de alguna manera asegura que todos tengamos una posibilidad de crecimiento mayor para poder decidir mejor qué es lo que queremos hacer, qué es lo que no queremos hacer y qué es lo que nos parece bien y qué es lo que nos parece mal.